Bueno, la cuestión con el versionado por chainset, ¿sí? O sea, generalmente si vos como administrador querés saber, ¿sí? Si están haciendo versionado por chainset, la pregunta es, decime exactamente qué versión tenés en producción, cuál es tu versión actual de desarrollo, ¿sí? O necesito, ¿sí? Que me digas que me des un backup de los documentos al estado de la versión de certificación. Cualquier cosa de ese estilo necesariamente fuerza al proveedor a entregarte el estado de la aplicación en ese momento, ¿sí? Lo cual los pone en la posición de tener que tener, por ejemplo, ramas específicas para tener producción, desarrollo y certificación. En desarrollo de producto generalmente se utiliza también lo que se llama el feature branch, que es, o sea, eso ya es un regalito, ¿no? Si vos tenés desarrolladores o equipos que hacen eso, es una locura, porque quiere decir que el tipo está trabajando sobre la versión de desarrollo, pero aparte tiene una versión paralela que agrega un feature que a vos se te ocurrió, ¿sí? Y la mantiene en paralelo. Y no necesita integrarla en desarrollo. O sea que los demás desarrolladores pueden seguir trabajando sin que ese feature que vos le dijiste, mira, esto es un prototipo, es una prueba loca o qué sé yo, ingrese en el desarrollo global para todo el mundo. Se me termina el tiempo. Sí, pero un agregado. Lo importante, digo, ¿por qué les importa a ustedes el versionado? Es porque si los desarrolladores con los cuales ustedes trabajan no están haciendo versionado, es muy probable que ustedes no puedan revertir a un paso anterior. Es decir, se genera un error o introdujeron un cambio y lo quieren modificar y no pueden volver a la versión anterior sin modificar el código directamente. Es decir, borrar todo lo que hay y hacer que vuelva a funcionar, ¿sí? Y eso es gravísimo. Teniendo gestión de versiones, lo que les da es la versatilidad para probar distintas alternativas, para tener distintos entornos, para probar distintas características del producto, ¿sí? Para frenar una versión y distribuirla a ciertos clientes y mientras tanto modificar una nueva rama que se le llama del código fuente y generar otra versión para otros, ¿sí? Si no existe control del código fuente, eso no se puede hacer, o si se hace, se está haciendo mal, insumiendo los costos innecesarios y con un alto riesgo de perder todo lo que tenemos. Imagínense lo siguiente, ustedes tienen un contrato modelo, ¿sí? Y sus abogados siguen modificando el contrato modelo. Pero si yo ya empecé con la versión anterior del contrato modelo para un cliente determinado y no la voy a cambiar, ¿sí? Voy a seguir en paralelo. Esto es lo mismo pero con el código. Con la distancia de que yo puedo decir, che, bueno, ¿qué? Lo que cambió el abogado ahora lo quiero traer a mi documento. Y yo puedo saber cuáles son las diferencias entre lo que mi abogado hizo y lo que yo tengo en este momento. Por más de que yo haya iterado con mi cliente un mes ese contrato, ¿sí? O sea, como para que más o menos se den una idea de el tipo de funcionalidad que esto está permitiendo. Líneas base, esto es importante para ustedes cuando plantean tienen un proveedor y plantean un modelo de release. O sea, yo quiero tener, ¿sí? Un release con una versión, ¿sí? Quiero poner en producción la versión 1, ¿cómo se llama? El release 1, ¿sí? Esto tiene que ver con una cuestión de lo que queda frisado no es solo el código. No es solo el binario que yo después pongo en el servidor para que funcione. Es también la documentación, ¿sí? Los casos de uso. Todas las especificaciones propias de ese proceso también quedan frisadas en una línea base, ¿sí? Por eso las líneas base son mucho más costosas, porque las herramientas no están preparadas para manejar ese concepto, ¿sí? El concepto de yo tengo por un lado el código y integrado con todo eso tengo mi línea base, o sea, con todos mis documentos asociados. Lo que quería contarles es un poco del concepto de versionado semántico. Versionado semántico es la última línea, digamos, o sea, lo último que se viene trabajando en la parte de versionado, que tiene que ver con definiciones, nada más. La definición, el mayor, digamos, el número del producto a grandes rasgos, o sea, si estamos hablando de Windows, por ejemplo, Windows 7, la versión 7. ¿Sí? El minor es el siguiente nivel, es un nivel en donde yo agregué funcionalidad arriba de, pero
esencialmente sigue siendo el mismo producto. Les puedo dar el caso de Windows que es buenísimo. Vista es 7 y Windows 7 es 7, solo que Vista tiene un 0 acá y Windows 7 tiene un 5 acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que son relativamente compatibles, uno y otro, usan la misma base, ¿sí? Pero cambia porque agrega muchísimas más cosas encima. ¿Sí? Esto es lo que se dice una versión que es necesariamente compatible, mantenible hacia atrás. O sea que si yo en algún punto tomé la decisión de irme a la versión 7.2, la versión 7.3 tiene que ser compatible con la versión 7.2, que no es un requerimiento acá. O sea, yo paso de la versión 2 a la versión 3, es más, marketing, págame de vuelta. Internamente el de Microsoft es un caso particular porque entre uno y otro la diferencia acá era tan grande que justificaba hacer otro producto. En realidad justificaba matar la marca Vista, ¿sí? Porque tenía muy mala prensa. Entonces, el release es ya para consumo interno, ¿sí? O sea, yo tengo el release 1, el 2, el 3, el 4 y a lo mejor encontraron un error, lo arreglaron y hicieron un nuevo release en producción. Típicamente este número se incrementa cuando yo pongo en el servidor algo. Cada vez que yo tomo el código, agarro y hago un deploy en el servidor en producción, aumenta este número. Y este número aumenta siempre. Este número no vuelve nunca a 0. ¿Sí? Quiere decir que todos mis proyectos que, digamos, vengan de la misma raíz, este número lo van a seguir, digamos, lo van a seguir manejando. ¿Sí? Sigue creciendo, siempre. Por ejemplo, si yo tuviera algo así, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Cuál es una versión más nueva del producto? La 12. Esta es una versión más nueva, pero fíjense que es una versión de desarrollo. Porque lo único que cambia es el build. ¿El qué? El build. No hubo todavía release. ¿Ven las cosas que empiezan a aparecer cuando uno trabaja de esta manera? Uno empieza a ver información que se deriva directamente del número. Algo así, por ejemplo, es un nuevo release, ¿sí? O sea, se puso en producción, esto ya estaba en producción, pero aparte, alguien modificó algo que justificó ponerlo en producción de vuelta. ¿Sí? Y se cagadas otra vez. Pero toca de vuelta el mismo botón que tocaste recién, el de la derecha. Ahí vamos. En el caso de este, por ejemplo, no solo tengo una nueva versión, sino que tengo una versión que es compatible hacia atrás. O que debería ser compatible hacia atrás. Y en este último tengo versiones que no necesariamente tienen que ser compatibles. ¿Sí? Es como para más o menos darles una idea de cómo funciona esto, porque ustedes esto lo pueden aplicar en documentos también. O sea, es decir, son cosas parecidas o no. ¿Sí? Más que nada para quienes llevan especificaciones funcionales. Criticidad. Alguien comentaba la palabra criticidad. Según la Academia Española, condición de crítico. Buenísimo. Estuve tentado de poner crítico también, pero dije, bueno, nada. Condición de crítico. Todo el mundo entiende lo que es crítico. ¿Sí? Crítico es algo que estamos al horno. ¿Está bien? Bueno. Según la industria del software, la criticidad se define como la frecuencia por la consecuencia. ¿Sí? Pasó de ser algo que es crítico o no a ser un gradiente. A ser una cosa que es una cosa amorfa en la cual por lo menos tiene un número. ¿Sí? Yo multiplico la frecuencia de un evento por la consecuencia, llámala plata. Si yo me llevé puesto el error, ¿es crítico o no? Sí, porque fui yo el que se lo llevó puesto. ¿Sí? Entonces el 100% de... Para mí es el 100% de problemático. Entonces, el usuario no siempre tiene la razón justo en este parámetro. La criticidad es un balance entre el costo incurrido por la falla, o sea, lo que a mí me cuesta esa falla. Si yo no puedo pagar y tengo punitorios, el costo es alto. ¿Sí? Pero si los punitorios los voy a tener dentro de 3 meses, o sea, no es tan crítico. Y el costo que me lleva a arreglarlo, porque no es barato arreglar cualquier falla. ¿Por qué? Porque en el proceso yo tengo que arreglar la falla, ponerla en producción, testearla, bla, y toda la parafernalia. La criticidad no puede ser medida subjetiva o definirse sobre la marcha. O sea, un proyecto bien diseñado parte con la definición de criticidad bien planteada. ¿Sí? La máxima es, cuando todo es crítico, nada lo es. Me había adelantado ahí.
Esto es un ejemplo de definición de criticidad, lo van a tener, yo les voy a mostrar, les voy a contar más o menos así a grandes rasgos, pero esto, ¿sí? Este es un proyecto real, ¿sí? Cuando algo es crítico cuando el producto no puede ser utilizado para los propósitos a lo que fue diseñado o expone a la empresa o sus asociados a un impacto negativo, financiera, legal o en su marca, ¿sí? O sea, fíjense cuál es la definición real de criticidad crítica, ¿sí? Defectos críticos no podrán ser pasados a producción. Es tajante. ¿Cuándo vieron ustedes en sus organizaciones que se pasan errores críticos que se sabe que están, pero se los pasa igual? No es una locura, ¿sí? Un proyecto bien definido desde el vamos sigue un criterio de este estilo. Después lo tienen digamos, accesible, así que lo pueden leer en detalle para ver las implicancias de cada uno. Otra vez volví a apretar el del costado. Gestión de defectos, ¿sí? Ustedes pueden tener una definición hermosa, ¿sí? De si algo es crítico o no, pero ¿quién hace el triage? El concepto de triage viene de los, ¿cómo se llama? De los hospitales, ¿sí? Básicamente es decidir quién se muere y quién no. O sea, a quién tiene capacidad de poder reponerse ante una situación límite y quién no. El que no, ante una situación límite, no voy a perder tiempo con ese cuando en realidad hay otro que está entrando en estado crítico pero se puede salvar, ¿sí? Esto viene de la medicina, o sea, es un elemento tomado de la medicina aplicado a el manejo, a la gestión de defectos. Si ustedes no tienen una herramienta de esto, ya es una mala señal. O sea, si ustedes no tienen una forma de poder reportarle a su proveedor, encontré tal error y ser claro y específico y tener una herramienta para poder hacerlo, no tener que depender de que él se acuerde, es un problema. Sí, perdón con esto, agrego algo. No hace falta que sea una super herramienta si no llegan a entender cuál es la complejidad que tiene o si nadie los puede ayudar con respecto a eso. Lo que no les recomendamos es que manejen los errores por mail, porque no es la herramienta para hacerlo. Un Excel compartido es mejor que un mail, ¿sí? Y los ayuda a entender cuál es el criterio para poder ordenarlos, priorizarlos, quién es el responsable, etc. Y cuando el Excel les quede chicos, migrarse a una aplicación de este estilo que más o menos tienen todas las mismas características. Mi sugerencia es, no están haciendo administración, no hagan como los nenes que ven Rambo después y quieren salir a matar a toda la gente. Piano, y balontano. Sí, o sea, lo importante es saber qué se hace. Como dice Sebastián, no importa si lo hacen en un Excel compartido o usan una herramienta de última generación. Típicamente las herramientas son bastante malas. Permiten obtener buenas métricas, pero dejan mucho que desear desde el punto de vista de usabilidad. Acá tenemos a nuestro amigo que estuvo buscando y se decidió por la menos peor. Entonces, nosotros usamos un Excel, by the way, para que quede claro, o sea, al nivel que llegamos de tortura. Porque es lo mejor que había disponible en el mercado. Y aparte tiene que ver con una cuestión de dinamismo del equipo, de tamaño del equipo, de criticidad del proyecto, de las métricas que querés sacar. Claro. Mitigación de efectos. Y esto es súper importante porque esto es desde una organización, ¿sí? Hoy casualmente estábamos hablando del concepto del buzz factor, ¿sí? Buzz como de micro, el factor del micro de una organización. Otra pregunta súper importante es, ¿tengo las personas correctas en la organización? Esto es lo que yo les planteaba de, es más normal en una organización más grande tener personas promedio, con las deficiencias promedios que tiene cada uno de los perfiles, ¿sí? Te puede tocar que contrataste muy bien y bueno, tuviste suerte. Pero veo las mejores herramientas que el dinero puede comprar. Ustedes no se dan una idea la cantidad de problemas que esto trae. Vamos a hablar específicos. Y el entorno de trabajo es el apropiado para el knowledge work, ¿sí? Eso que comentaba Sebastián de Microsoft Research, el 30% es un problema de comunicación. Bueno, tiene que ver mucho con interrupciones. Problema de interrupciones. Claro, de interrupciones. El knowledge worker es aquel que desarrolla knowledge work. O sea, por ejemplo, vos no construís assets. Vos estás haciendo contenido. El contenido primero tiene un paso creativo y un paso de implementación. ¿Sí? Vos, asset constante y sonante, no tenés ninguno. Previo, digamos.
¿Sí? No, knowledge work es todo el proceso. Fíjate que todo el vos no- proceso, esas dos partes. cuando tu proceso productivo se basa en el resultado de un proceso que no trabaja, ¿sí?, con manufactura, terminás en un knowledge work. El que hace el contador, nada, trabaja con números. Está bien. El de computación trabaja con código. Conocimiento. Es trabajo de conocimiento. Pasa que la realidad es que tampoco no hay una buena definición de esto. Y me están diciendo que me apure. Bueno, el Boost Factor, y este es importante. Piensen en su organización, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de gente que es indispensable? En el sentido de que si se van estamos al horno. Y cuando digo indispensable en el siguiente sentido. Si esa persona se va, nadie entiende en lo que estaba trabajando. Nadie puede continuar efectivamente su trabajo. Cuanto más cercano de esto es a uno, su organización más en problemas está ante una situación eventual. Las situaciones eventuales que pasan, ¿sí? O sea, el concepto de esto es qué pasa si te lo choca un colectivo. Por eso se llama el boost factor. Pero en realidad, en lo concreto es, la persona se casa, se va, ¿cómo se llama? Cambia de trabajo, etc. ¿Sí? Por el otro lado, el recruiting. Es muy normal ver organizaciones que tienen esta característica. En el proceso de recruiting, por ahí se le da bola al que se vende mejor y no al que realmente tiene al que realmente no puede expresar, ¿sí?, lo que sabe, pero que obviamente tiene un mayor entendimiento de la situación, ¿sí? Pasa en todas las áreas, no es, digamos, nada nuevo. O tenés el otro caso, que es donde vos tenés un conjunto de personas en un equipo que son todas cracks, pero cuando trabajan juntos son el peor equipo. Un equipo promedio que trabaja más o menos bien les pasa por encima. Y son cracks. ¿Sí? Podemos hablar de Argentina en el Mundial, un detalle. Te vi la cara, ¿eh? Por el otro lado, los problemas en la atención. Esto es lo que se llama the Twitter curve, ¿sí? La curva de Twitter. Esto es básicamente un gráfico que te muestra las interrupciones de acuerdo a la cantidad de años. Digamos, la probabilidad de que vos tengas interrupciones en segundos. ¿Qué quiere decir? Que en el 80 vos podías tener 2 horas de trabajo tranquilo. Hoy, a medida que empiezan a aparecer todas este tipo de cosas, las interrupciones tienden a 0. Y, como Sebastián comentó, está medido y 15 minutos es la salida del flujo y volver a entrar. No, la entrada. Volver a entrar. Solo la entrada, promedio. 15 Con minutos desarrolladores demorás en expertos. entrar. Otra vez en lo que estabas haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy no es nada más el loco que viene y te golpea y te da la palmada, ¿sí? Es el Twitter que te aparece acá, tu jefe que te manda un mail, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con lo organizacional, pero también hay una cuestión con las herramientas. Que yo dije que es súper importante. Tienen las mejores herramientas que el dinero puede comprar. ¿Por qué? Porque si el tipo largó a compilar y en vez de demorar 1 segundo, demoró 8, es el tiempo suficiente para que vaya a Facebook. ¿Y cuándo fue? Y digo Facebook, ¿por qué? Porque el de IT va a decir, y les cortamos Facebook. ¿Sí? Pero me levanté a buscar un café. Es el equivalente del Facebook cuando no tengo Facebook. Entonces, no sé qué es peor. ¿Por qué? Porque cuando yo me levanto, yo estoy en Facebook, por lo menos los que están al lado no ven que yo me muevo. Pero cuando me voy a tomar un café, me pongo a charlar con otro y se arma la típica. Entonces, fíjense como una decisión tonta de IT, porque les cortamos Facebook, la típica, tiene un impacto que va más allá de, ¿cómo se llama? Del mundo digital específicamente. Por el otro lado, los open spaces. Para aquellos que ya están en un open space, sepan que esto es un problema. Para aquellos que van a ingresar, no lo hagan. ¿Sí? Más que nada, sí, la gran mayoría son equipos de desarrollo. Las grandes empresas que son de alta performance, una de las primeras cosas que hacen es separar a los desarrolladores. Un desarrollador por acá, el otro y no cubículos, porque el cubículo tiene varios de los problemas que son los problemas de estrés por alto nivel de sonoro. El alto nivel sonoro reduce la concentración, cosa que es esencial para los trabajadores de conocimiento. O sea que a medida que las empresas vayan avanzando
en la línea de cada vez soy más en esto, cada vez peor. Perdón, ¿sí? ¿queda claro lo que son los open spaces? ¿Sí? Open spaces. Bueno, esto es un open space. Lo que pasa es que acá no estamos trabajando, ¿sí? En donde todo el mundo tiene acceso. Estamos estudiando. Donde, digamos, no está diseñado para trabajar. Pero el caso, por ejemplo, de los cubículos, en donde, o las mesas grandes con 155.000 programadores, o nada, financieros, o marketing, o lo que fuere. Eso es un open space, ¿sí? Esto tiene el impacto de las interrupciones, por un lado, porque vos ves gente que se está moviendo a tu alrededor, y la diferencia entre un tipo bueno concentrado y uno no concentrado es gigante, así como de un tipo bueno a un tipo normal a un tipo mediocre. Es casi de 1 a 100 veces de diferencia entre punta a punta. Y con la performance, con la productividad, en espacios con estrés sonoro, está medido y también es un número grande. Entonces, teniendo en cuenta esto, o sea, si ustedes están pensando en armar la organización, sepan esto. Que porque es cool tener un open space, no necesariamente es lo más, digamos, es la mejor decisión al momento de trabajo, digamos, lo que se llama trabajo de conocimiento. El problema de todo esto es que nos va acercando a la Twitter Curve, no solo en lo tecnológico, sino también en lo organizacional. ¿Sí? O sea, no solo tenemos la Twitter Curve en lo tecnológico, que estamos lamentablemente atados a eso, sino que en la organización también. Conclusiones importantes. Es esencial entender la dinámica social en juego en los equipos de trabajo. Eso te lo van a decir desde el coaching a nosotros que somos técnicos, ¿sí? Pero fíjense que compartimos lo mismo. Si vos no podés hablar el lenguaje común de tu desarrollador, no te vas a poder comunicar nunca. No vas a poder obtener buenos resultados nunca. Por el otro lado, y esto es esencial en cualquier organización, IT tiene el poder de convertir a tu empresa en un ícono o llevarla al fondo del abismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, más control de los procesos críticos de una organización pasan por IT. Y esto es esencial. No hay escape. O sea, el único escape es que nos deshagamos de la automatización. Volver a trabajar con papeles. ¿Sí? Si seguís apretando botones en el control, capaz que andas. Y bueno, desarrollar un lenguaje común, y si lo que les interesa es tener una organización eficiente y eficaz, hay que empezar por diseñar la organización de esa manera. ¿Sí? O sea, eso es esencial. Si ustedes no la diseñan proactivamente de esa manera, no hay vuelta. O sea, no van a obtener nunca una organización de esas características. Bueno, y aquí terminamos. 30 segundos. Primero, plantearles una cosa con respecto a los procesos, ¿sí? Los procesos son el conocimiento que genera la organización, ¿ok? Una organización sin procesos no tiene conocimiento. ¿Está claro? Porque se va la gente y los procesos quedan. El tema es cuando la producción de la empresa pasa por satisfacer los procesos en lugar de satisfacer el objetivo o el entregable o el valor que se está queriendo agregar. Recuerden que para nosotros, para los desarrolladores, un software lleno de errores bien puede ser un software de calidad. ¿Sí? La diferencia está en los requerimientos. Nosotros generamos día a día, semana a semana, software lleno de errores como prueba de concepto, pero que para nosotros tiene calidad porque cumple los requerimientos o las especificaciones nuestras. Entonces, establecer las especificaciones para saber si tiene calidad o no. Y finalmente, sistematizar o empezar a hacer la sistematización del versionado del código fuente, sobre todo porque están protegiendo un activo que ustedes están desarrollando. Ustedes desarrollan software, desarrollan un activo que tiene un gran montón de valor. Sin versionado, están muy expuestos a perderlo cuanto antes. ¿Ok? And that's it. No sé si